Dios las bendiga. Les invito para que unidas demos lectura a la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que dice a la letra: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esta parte de la Escritura nos enseña las terribles consecuencias que provoca el pecado. El libro del profeta Ezequiel fue escrito por él mismo, cerca del año 592 a.C. Fue escrito en Babilonia y dirigido al pueblo de Israel que estaba cautivo, con el propósito de anunciar el castigo de Dios por el pecado de la nación judía y a la vez predecir la salvación para el pueblo de Dios. El capítulo 18 de este libro nos enseña sobre la responsabilidad de cada ser humano ante Dios, es decir, cada una de nosotras es responsable de sí misma y de sus acciones ante la presencia de Dios. El versículo que nos ocupa define al alma solo en este contexto como la totalidad del ser humano. Cuando la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá, quiere expresar que el pecado produce una separación entre el hombre y Dios. El pecador está separado de Dios y se puede decir que su alma está muerta a causa del pecado. Un conocido poema expresa: muertos son los que tienen el alma muerta. Esta muerte no significa que el alma deja de existir, sino que está separada de Dios. El pecado se define como errar al blanco. También se define como la transgresión a la ley divina. Antes de ser consumado, el pecado es conocido como tentación, y ser tentado no es pecado, sino caer en la tentación. En la bondad infinita de Cristo, Él nos enseña de dónde proviene la tentación y también cómo vencerla. El Señor Jesucristo advierte a su iglesia sobre la tentación y llama a Satanás el tentador. La Biblia dice en la Carta Universal de Santiago que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Como podemos considerar, son terribles las consecuencias que provoca el pecado, y eso es precisamente lo que hoy vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios. Las terribles consecuencias que provoca el pecado las sufrieron Adán y Eva. La palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pecado de desobediencia les provocó consecuencias. Una de ellas, perdieron su amistad con Dios. Es decir, su relación con Dios se dañó. También dieron lugar a la muerte espiritual y física. En su ser experimentaron por primera vez sentimientos negativos como el temor y la vergüenza. Recibieron también una serie de maldiciones como la fatiga, el dolor, el cansancio, y a su vez abrieron la puerta para que llegaran otras maldiciones, una de ellas la enfermedad. En la bondad de Dios, Él ya les había advertido, Él ya les había percibido de lo que podía pasar si ellos desobedecían. Es insensato
y muy peligroso tomar decisiones sin considerar las consecuencias. Hay muchas cristianas que lo hacen a diario, en muchos aspectos de su vida, sin nunca pensar cuáles serán las consecuencias, y terminan diciendo: si hubiera obedecido, si hubiera aceptado el consejo, si no hubiera hecho esto, o si lo hubiera pensado mejor. A título personal, pienso que en algún momento, dentro de los 930 años que vivió Adán, él recordó la bendición en la que vivía antes de ser expulsado del jardín del Edén. La abundancia y la plenitud de vida que tenía en la presencia de Dios. Y sin duda, lamentó todo lo maravilloso que perdió por causa del pecado. Y tuvo que vivir una vida entera sufriendo las consecuencias de un pecado momentáneo. Otros que también experimentaron las terribles consecuencias que provoca el pecado fueron Acán y su familia. La Biblia dice en Josué capítulo 7, versículo 21, que Acán vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codició y tomó y lo escondió debajo de la tierra, en medio de su tienda. Estos objetos eran considerados anatema a la presencia de Dios. Eran objetos inmundos que trajeron maldición al pueblo de Dios. Y aunque estaban escondidos, ante la presencia de Dios estaban presentes. Y esto les acarreó derrotas ante sus enemigos. La turbación que esta derrota provocó en el pueblo de Dios fue grande. La Biblia describe que el corazón del pueblo de Dios se disolvió y vino a ser como agua. Sin duda, este gran mal no podía quedar sin consecuencias. Y estas se hicieron presentes en la vida de Acán, pero no solo en él, también en su amada familia, quien recibió las terribles consecuencias de este pecado, ya que la Biblia dice que tomaron a Acán, el anatema, a sus hijos y a sus hijas, y a sus bueyes y a sus asnos, y a sus ovejas y su tienda, y todo cuanto él tenía, y después de haberlos apedreado, les prendieron fuego. Muy seguramente Acán y su familia sufrieron las terribles consecuencias que provoca el pecado. Esto es indudable. Cuando una persona cae en pecado, afecta a terceros que no tienen culpa, terceros que sufren por el pecado, que provoca en estos inocentes un malestar sin medida, ya que el pecado roba el gozo, roba la alegría, el pecado roba la confianza, el pecado trae culpa, el pecado apaga el espíritu, el pecado trae daños físicos, el pecado causa dolor en el alma, el pecado desagrada a Dios, el pecado abre puertas para que entren otras maldiciones. El pecado produce temor. El pecado destruye naciones. El pecado destruye familias. El pecado destruye individuos. El pecado destruye tu comunión con Dios. Y por último, pero no menos importante, hablaremos del rey David. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2,
que el rey David se levantó de su cama a la hora de la tarde y paseándose por el terrado de la casa real, vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Según lo que registra la Biblia, Betsabé era la mujer de Uría Eteo, uno de los valientes de David, quien tuvo que morir injustamente por causa del pecado entre David y su mujer. Esta escritura debe agudizar nuestros sentidos y debe hacernos reflexionar en que un pecado comúnmente la encadena, la eslabona, la lleva a realizar otro pecado. Las consecuencias del pecado de David no se hicieron esperar. La sentencia llegó. No se apartará jamás la espada de tu casa. El niño que nació ciertamente morirá. El dolor y el arrepentimiento que sintió David hacia Dios fue tan grande que quedó registrado en el Salmo 51. David clamó por la misericordia y el perdón de Dios. Clamó por una limpieza profunda y por un corazón limpio. Clamó por un espíritu recto, pero sobre todo clamó diciendo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David, en sus inicios, fue testigo de la desgracia que enfrentó el entonces rey Saúl al ser abandonado por el Santo Espíritu de Dios y ser atormentado por un espíritu malo a causa de su pecado. Ahora, David temía ser desechado por Dios, y aunque Dios le perdonó, las consecuencias se hicieron presentes. En la bondad de Jesucristo aprendemos, a través de esta breve enseñanza, la analogía o la similitud que existe entre estos tres testimonios. La primera analogía es que antes que el pecado fuera consumado, era una tentación que entró por la vista. Eva vio, Acán vio y David vio. La segunda similitud es que en todos los testimonios la tentación se presenta como algo agradable o muy bueno. Eva vio un árbol agradable a los ojos. Acán vio un manto babilónico muy bueno. David vio una mujer muy hermosa. Y la tercera y última analogía que encontramos en estas historias son las terribles consecuencias que provocó el pecado en cada una de estas vidas. El propósito de esta enseñanza es hacerla reflexionar para que sea una mujer santa, una mujer sabia, para escoger no pecar contra Dios, pues de otra manera va a arruinar su vida, padeciendo las terribles consecuencias del pecado. Si usted está siendo tentada, recuerde que Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recuerde también que Él nos enseña a vencer la tentación y que hay galardón para todos aquellos que soportan la tentación. El Señor le promete la corona de la vida. Luche, esfuércese y clame a Dios. Pero si usted ha caído en la tentación y ha practicado el pecado, arrepiéntase, amada hermana, clame la misericordia de Dios. Sí, todavía hay oportunidad. Busque a Dios.
Vuélvase a Él con ayuno, lloro y llanto, y el Señor desde los cielos ha de hacer misericordia y perdonará sus pecados. La Biblia dice: si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy es el día de salvación. Acuda a Cristo y escape de las terribles consecuencias que provoca el pecado.